El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Que digamos que vivimos una cuaresma distinta, o que al menos la entendimos. Ahorita estábamos hablando de la lección divina, vea. A mí me gusta pensar en esto. La palabra, tenemos que escucharla. ¿Tenemos que? Escucharla. Segundo, tenemos que entenderla. Ya eso es un nivel interesante. Hay gente que no escucha ni nada, no. Hay gente que está perdida, no. Ni viene ni le interesa. Hay algunos que escuchan. Al menos escuchan y bueno. Pero a veces escuchamos y se olvida. Se pasa. Tenemos que llegar a un punto donde siquiera la entendamos. Y ojalá recordemos siquiera algún texto bíblico. ¿Hay alguno aquí que sepa un texto bíblico de memoria? Al menos uno de memoria. El Señor no nos ha dado un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu que nos hace exclamar, Abba Padre. Muy bien, muy bien. ¿Y los otros? Ninguno aquí se sabe el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es un texto bíblico. Mateo capítulo 6 versículo 7. Lucas 11, 1 y siguiente, el Padre Nuestro. Ninguno se sabe aquí, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Y ese dónde está? Lucas 1:26. Cuando alguien les pregunta, ¿usted sabe un texto bíblico? Usted arranca, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Es un texto bíblico? No. Es Salmo 23, muy bien. ¿Ah? Hagan así, escuchar. 2, entender. Entender ya es un punto. 3, pasarlo al corazón. Esta es la distancia más larga del mundo, ¿verdad? Que uno pueda entender algo y lo pueda pasar al corazón. Que le arda a uno el corazón cuando escuche una palabra. ¿A quién le ha ardido el corazón cuando escucha una palabra? A ver, levante la mano. Que ya le haya llegado a arder. Pero no es rabia por ahí cuando es la vecina, no. Sino por una palabra. Que nos arda el corazón, ¿no? Levanten la mano los que les ha ardido así el corazón. A veces de alegría. Pero también uno a veces siente esa palabra que le duele. Y a veces también esa palabra uno lo entristece. Porque uno dice, hijuepucha, ¿cómo he fallado? Como es que miren, todas las charlas no es para uno salir feliz, ni todas las oraciones para uno salir feliz. Muchas tienen que ver para uno salir maluco, aburrido, tocado, incómodo, pero también muchas veces para salir feliz. Entenderlo, pasarlo al corazón. 4, ponerlo por obra, hacerlo vida. Ahora levanten la mano los que han hecho la palabra viva. No 9 Lucas, no. Lucas 9:28, la transfiguración. Mientras lo van buscando les cuento pues algo. Ahora 8 días hablamos de las tentaciones, muy bien. Y hablamos un poquito del desierto, no, casi no, muy poquito. El desierto es duro, ¿sí o no? Pero hay algo peor que el desierto. ¿Qué? ¿Qué es peor que estar en el desierto? Decíamos que el desierto es el lugar de la muerte, el lugar de la no vida. ¿Qué es peor que el desierto? A la palabra de Dios, ¿qué es peor que el desierto? ¿De dónde salió el pueblo de Israel hacia el desierto? ¿Dónde estaban? En Egipto. ¿Y estaban cómo? Esclavos. Muy bien, por fin llegamos. ¿Qué es peor que el desierto? La esclavitud. Miren, el desierto ya es un paso. Ojalá estuviéramos en el desierto. Pero el problema es que muchas veces estamos esclavos. Y al esclavo no le interesa el desierto. ¿Cómo así? Salir al desierto ya requiere dolor, requiere esfuerzo, requiere entrega. ¿Se acuerdan cómo estaba el pueblo de Israel? Estaban en Egipto y estaban tranquilos, pero le faltaba una cosita. No podían salir a rendirle culto a Dios. ¿Se acuerdan? Por eso empezó la pelea. Porque el emperador no los quería dejar salir a rendirle culto a Dios. Y entonces les pedían un permiso, un día para salir a celebrar nuestra Pascua afuera. ¿Y por qué afuera? Porque es que aquí estamos esclavos. Y uno no puede celebrar Pascua esclavo. El esclavo no celebra Pascua. El esclavo no celebra Eucaristía. El esclavo ni siquiera sabe orar.
Porque cuando oramos tenemos que decir ¿cómo? Padre. Y entonces un esclavo no puede orar. ¿Por qué? Porque es esclavo. Ese esclavo no hay padre. Es simplemente amo. Hay verdugos, sí es verdad. Solamente puedo decir que amo. No puedo decir padre. El que está esclavo, miren, ellos estaban arrinconados allá en Egipto, pero amañados. No era que estuvieran tan aburridos. Éxodo 3:7. Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo. Es el Señor el que ve esa aflicción. No son ellos. Y ni siquiera era un grito que ellos estuvieran lanzando, sino que es el mismo dolor de Dios por las situaciones que vivimos, que se anima a buscarnos. Es que el grito del ser humano, no importa la intención que tenga, siempre llega al corazón de Dios. ¿Se lo aprendieron o no? Está lindo, ¿no? ¿Ah? El grito, el clamor del ser humano, no importa el destino que tenga, siempre llega al corazón de Dios. Y Él es el que tiene la iniciativa para sacarnos de la esclavitud. El esclavo está contento, eso es lo peor, que el esclavo cree que esto es lo mejor. Y entonces el que ve pornografía no la ve sufriendo, la ve porque la disfruta. El que consume una droga la consume porque lo disfruta. Así después pase la resaca, pero la está disfrutando. Ese es el problema de la esclavitud. Porque otro es el que maneja mi vida. Yo no soy responsable de mi vida. Inclusive el que es adicto, que dice, usted sabe que yo soy así. Usted sabe que yo soy vicioso. Usted sabe que yo soy marihuanero. Usted sabe que yo soy alcohólico. Usted sabe que yo soy mujeriego. Usted me conoce así. Ay, yo sé bien que te he sido infiel. Pero en el hombre casi no se nota. Eso decía Diomedes. En el hombre no se nota. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? Problema de otro. No hacía conciencia de su esclavitud. Entonces, salir al desierto. Estamos aquí esclavos, ¿sí o no? Dar un paso al desierto. Arrancamos al desierto. ¿Y qué les pasó allá en el desierto? Muchas cosas, pero esto me impacta. Ellos salen, por fin, Faraón, después de las plagas y todo eso, dice, listo, salgan pues. Pero miren, recuerda que la palabra le habla a ¿quién? A mí. Entonces no estamos hablando de que salió otra gente, sino que debo estar pensando, yo ya estoy saliendo o estoy esclavo. Piensen en su interior, no levanten la mano para que no se sientan comprometidos. Piense, ¿usted ya está en el desierto o todavía está esclavo? Esclavo de una relación afectiva. Esclavo a un maltrato, no sos capaz de pararte en la raya y decir no más, ¿cómo así? Es que uno no se tiene por qué dejar maltratar de otro. Eso también es una esclavitud. Aquí está esclavo. Dan un paso al desierto y el faraón se arrepiente. ¿Sí se acuerdan? Y el faraón detrás, con sus caballos, ¿sí o qué? Ahí atrás. Y entonces el pobre pueblo de Israel, cuando miraba hacia atrás, ¿qué veía? El faraón detrás. Y si miraban adelante, ¿qué veían? El mar. Y si miraban a la derecha, desierto. Y si miraban a la izquierda, desierto. ¿Qué hacemos? Y a veces la vida se le pone a uno así, ¿cierto? Para atrás, ¿cómo? Ya, ¿cómo? No, es que yo, ya. O mejor para atrás a veces. Mejor. A veces. Pero a veces, mire, ellos ya ni podían para atrás. Ese es el punto peor. Porque es que, ¿cómo? Ojalá pudiera volver atrás. Pero usted, ¿cómo vuelve atrás? ¿Cómo vuelve atrás después de que ya hay un embarazo? ¿Cómo vuelve atrás después de que ya nos casamos? ¿Cómo vuelve atrás después de que ya se metió a la deuda? Ya es que pagala. Ya no hay alternativa, ya embalado hasta aquí. ¿Sí o no? ¿Cómo voy para atrás? Hay veces ya no hay manera de ir atrás. Para adelante, no, es que si avanzo es peor. Y para el lado, el desierto. Para el otro lado. Y si echamos para atrás, comenzamos a sufrir más. ¿Qué nos toca? Volver a la esclavitud. Más de uno seguro dijo, Faraón, esos israelitas están bobos, yo me voy con usted, venga. Le pasa como el mico que estaba colgado así, de unas ramas ahí, y abajo un tigre. Y el tigre, y ese mico allá real le decía, tigre, hijo de... tigre, es un tonto, un toro bolo de tigre, tigre. Y él brincando allá le gritaba cosas de tigre. Y él, cuando se cayó el pobre mico, y el tigre ya ahí encima. Y la diciendo, no, yo me bajé de arriba, que estaba molestando mucho ya. Ya estaba molestando mucho allá, yo mejor me bajé.
A veces no hay manera de volver para atrás, ya que hace uno ahí. Cuenta la historia que una manera de cazar los miquitos en el África es esta. Le abren un hueco a un árbol y le meten una fruta allá. Mire, tan sencillo. Y el miquito mete la mano para sacar la fruta. Un banano, cualquier cosa. Y él, al tratar de capturar el banano, se le amplía la mano acá, o la frutica. Y entonces ya la mano no le sale. Y como no le sale, ahí lo captura. Si él soltara, podría sacar la mano. Esa es la esclavitud. Usted pudiera sacar la mano, pero no se queda pegado a ya no es capaz. Droga, a una relación afectiva, cualquier cosa, a lo que nos aleje de Dios. Peor que el desierto, ¿qué es? La esclavitud. Entonces ellos estaban ahí. ¿Cómo estaban? Al frente, ¿qué tenían? El mar. Al lado, desierto. Atrás. Entonces dicen que Moisés, ¿qué hizo? Miró al cielo. Miró al cielo. A veces hasta que no estamos así no miramos al cielo. Si tenemos una salidita hacia atrás, por ahí nos vamos. Y todavía no miramos a Dios. El desierto es interesante por eso. Porque en el desierto uno aprende que solo Dios basta. Si ustedes no han tenido una experiencia donde digan, si Dios no me salva de esta, yo me muero, no saben lo que es una experiencia de Dios todavía. Cuando uno dice es que si Dios viene, si Dios no viene, me muero, eso es el desierto. En el desierto solamente Dios nos puede salvar. El pueblo de Israel arranca pues ese camino. Y esas son las mismas tentaciones del Señor. Las tres que hablamos ahora 8 días, esa tentación de tener, de poder, de placer, el querer tentar a Dios. Eso a lo que nos agarramos. Cuando iniciamos la cuaresma hablábamos de oración, ayuno y limosna. Cuando usted no tenga una salida, mire al cielo. Cuando usted vaya a arrancar un nuevo proyecto, mire al cielo. Antes de irse a ese desierto, mire al cielo. No espere a estar rodeado por todo lado, embalado, llevado, para mirar al cielo. Miren, si usted supera las tentaciones, puede experimentar la transfiguración. Vamos a leer la transfiguración. Ahí vamos pues en la cuaresma. Entonces la vamos a leer en este sentido. ¿Qué dijimos primero? Pedir él. Ahora vamos a leer el texto. Ya hicimos un contexto que es el contexto litúrgico, ¿cierto? Estamos en el tiempo de cuaresma. Y ahorita vamos a mirar otras cosas. Dice el texto, unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías. ¿Quiénes eran? Que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos. De suerte que pudieron ver su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube, se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, el elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dijo el texto? Pues a ver, ¿quién se anima a decir? Muy bien, igual. Algo más que les parece raro, algo que les genere una pregunta. Dice 8 días después, entonces ¿qué había pasado antes? ¿No les ocurre pensar eso? ¿Qué me dice a mí? Miren que estamos en ese puntico, ¿cierto?
Algo me tiene que llamar la atención para poder encarretarme con el texto, o si no, no me sabía nada. Tenemos que hacerle caso, que Él es al que tenemos que escuchar y que es el Hijo amado de Dios. Pero también nos está diciendo, recuerden esto, no se olviden de esta palabra. Yo sé que es importante, que es valiosa. Todo lo que el Padre le dijo a Jesús, nos lo dice a nosotros. Dígale al del lado eso. Todo lo que Dios le dice a Jesús, te lo dice a ti, dígale. Ojo, toda palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es verdadero, ¿qué? Verdadero hombre. Entonces todo lo que Jesús le escucha del Padre es para nosotros. Nosotros somos los hijos amados. ¿En quién? En Él, por Él. O sea, todo lo que el Padre le expresa a Jesús, todo lo que el Padre le expresa a un profeta, todo lo que el Padre dice en la palabra es ¿para quién? Para mí. Listo, entonces traten de descubrir un versículo que les llame la atención y desde ahí uno va comenzando la reflexión. Les decía, dice que 8 días después, 8 días, ¿qué representa? ¿Una semana cuántos días tiene? 7. Y entonces, ¿por qué nosotros decimos nos vemos dentro de 8 días? Si en realidad tiene 7. Contamos el primer día. Lo que pasa es que el pueblo de Israel tenía, y hasta el día de la semana tiene 7 días. El día séptimo, según el Evangelio de San Juan, fue el día en el que el Señor resucitó. Esa noche, pues, ¿cierto? Y el siguiente día fue ¿qué? Domingo. Domingo, el día de la resurrección. Entonces, para los cristianos, como que nos quedó el día siguiente, como que ya no es el séptimo el importante, sino el octavo. Pero en realidad son 7 días. Y por eso es que nosotros decimos 8 días. No es que después de la resurrección del Señor sigue la octava, una octava. No decimos 7 días, sino una octava. La octava de Pascua y la octava de Navidad. Porque como que hay otro día. Está el sábado, que era el día del Señor para los judíos, el Sabbat. Pero superando el Sabbat, está para nosotros el domingo, que es el día de la resurrección, que es el día de la Pascua. Es el día de la Pascua eterna, que no tiene fin. El domingo nunca se acaba. Después de la resurrección del Señor, todos los días son domingo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los días son el día del Señor. Ya no tenemos un solo día para Dios. Todos los días son día del Señor. Entonces, ¿qué día es? Domingo, ¿sí o no? Eso significa domingo. Muy bien, 8 días, por eso dice, ya es como una manera de irse adelantando a la resurrección. Y dice que llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Y por qué llevó a estos manes? Ustedes no piensan eso. ¿Por qué no llevó a los otros? Si eran 12, ¿por qué a Pedro, Santiago y Juan? Eran como los que tenían la rosca, pues. Eran como los juiciosos. Miren, San Pablo por allá va a decir que una vez el Señor se le apareció a 500. ¿Sí se acuerdan? Y que otra vez se apareció como a 120. Que envió a 70. Que eligió 12. ¿Sí se acuerdan de eso? Y que luego hay unos momentos en los que elige a unos. Aquí está Santiago y Juan. En Lucas 22:7 dice que mandó a preparar la Pascua a Juan y a Pedro. ¿Por qué esos? Entonces alguna de las personas puede decir, no, es que eran los de la rosca, eran los preferidos. Pero aprendamos esto. Aprendamos esto esta noche, pues. Si esto lo guardan en el corazón, me voy contento. Dios no tiene preferidos. Dios tiene íntimos. Íntimos. Los que aprenden a estar en intimidad con Dios. Dice el texto que fueron ¿a dónde? A la montaña. La montaña significa en la Biblia el lugar de la oración. Cuando puedan, se leen Éxodo capítulo 3, versículo 1. Nos va a decir que Moisés iba trashumando con sus ovejas y que de repente subió un poco más hasta llegar a Horeb. Y al subir a Horeb dice que se encontró con la zarza ardiendo, o sea, con la presencia de Dios. ¿Y por qué se encontró con la presencia de Dios? Porque subió un poco más, no se quedó abajo, no se quedó en lo chichipato, en lo pequeño, no, sino que se animó a subir. La oración es ir subiendo. Nosotros somos perezucitos en la oración y da mucha brega entrar en serio en la oración. El ser humano busca distraerse.
Entonces, ir al monte significa ir al lugar de la oración. ¿Y con quién va el Señor? Con Pedro, Juan y Santiago, los íntimos. Qué bueno que aprendiéramos a tener intimidad con Dios. A veces Dios lo sentimos tan lejos. A veces le creemos tan poquito a Dios, pero les decía ahorita, buscamos otras cosas. Otras cosas que nos animen, otras cosas que nos motiven, que no son las de Dios. Y nos encantan los intermediarios. Y cada vez ponemos más distancia entre Dios y nosotros. Ponemos ángeles, arcángeles, ponemos a la Virgen, ponemos al uno, ponemos al otro, a los muertos, a las almas del purgatorio. ¿Quiénes estaban con él? Pedro, Santiago y Juan, de corazón a corazón, no de lejos. El Señor no quiere una distancia con nosotros, nos quiere cerquita. El pueblo de Israel acuñó esto muy bonito en la Pascua. Dice Éxodo 3:7, lo he dicho varias veces ya hoy, yo bajaré y los levantaré. Y más adelante, cuando ellos intentan interpretar esa palabra, miren lo que dicen. Yo bajaré, dice, yo, no un ángel, no un querubín, yo mismo iré. Y entonces cuentan que un día estaban reunidos todos los ángeles ante Dios y le dijeron, pero ¿por qué vas a ir vos? Podés mandar un ejército. Mira que en la tierra los hombres nunca van, los reyes a la guerra, sino que mandan enviados. Y él les dijo, no enviaré a un ángel, no enviaré a un querubín, yo mismo iré. La voluntad de Dios es acercarse a nuestro corazón, a nuestro interior, a lo más profundo de nuestro ser, no alejarse de nosotros. Muchachos, qué bueno que fuéramos entrando en estas cosas tan lindas. Cuando uno es capaz de confiar en el Señor y es capaz de irse metiendo en Él, entonces uno puede subir a la montaña, o sea, su presencia, estar con Él. Y ya lo decía acá la señora, la palabra transfiguración, ¿qué significa? Significa transformación. Podemos tomar la expresión metanoia, ¿sí la han escuchado? Que es cambio de mentalidad o metamorfosis, cambio de forma, tener una nueva forma. Jesús se les transformó, se les transfiguró. ¿Qué quiere decir que se les transfiguró, muchachos? Jesús, verdadero hombre, en la transfiguración muestra su divinidad. ¿Qué muestra? Su divinidad. Jesús, hombre, al ser tan hombre, muestra la divinidad. ¿Se acuerdan que el otro día yo les decía que ser humano, ser un ser humano, no es hacer lo malo, ¿no? Entonces nosotros nos podemos excusar diciendo yo peco, yo fallo, porque soy humano. No, el humano es como ¿quién? Como Jesús. He ahí al hombre, va a decir Pilato, ¿se acuerda? Ecce homo, he ahí al hombre, él es el verdadero hombre, es el verdadero ser humano. Él es el verdadero ser humano. Y en el ser tan humano, tan humilde, muestra su divinidad. Si yo soy más humano, no inhumano, sino humano, se ve en mí la divinidad. Y en mí también se puede ver, ¿o no? ¿Por qué? Porque Él nos hizo a imagen y semejanza. Entonces no es raro que nosotros podamos decir, yo tengo a Dios en mi interior. Yo confío que lo tengo. Yo creo que Él está. Es una falsa humildad estar diciendo, ay, no, para mí, no, yo no, Dios en mí no está. Como así, al contrario. Dios está en mí, yo confío que está en mí, porque Él me hizo a su imagen y semejanza. Y aquí se transfiguró Jesús. Jesús, verdadero hombre, se muestra como verdadero Dios. Verdadero hombre se muestra como verdadero Dios. Y en la cruz, verdadero Dios se muestra como verdadero hombre. El verdadero Dios aquí se mostró en la cruz, más humano que nunca. Vamos pues entrando más, en más cositas, ¿sí o no? La oración. La oración tiene la gracia de transformarnos a nosotros, de transfigurarnos. ¿Se acuerda cuando Moisés fue al monte? Que no lo podían ni mirar, porque se transfiguró también él y bajó con las tablas de la ley. En la presencia de Dios, él quedó lleno de Dios y lo pudo reflejar a sus
a su pueblo, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Y ese cambio de forma, busquemos Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Mire lo que nos dice. Y no os acomodéis, oiga pues, no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transformaos. ¿Qué significa la palabra transformaos? Transfiguraos. Metanoia, ¿qué más significa? Metamorfosis, mediante la renovación de vuestra mente. ¿Renovemos qué? Nuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ojo pues, ¿transformar qué? Nuestra mente. ¿Y cómo la vamos a transformar? Vamos a darle, ya les decía ahorita algo muy similar. Vamos a darle varios pasitos. Uno va a transformar su mente, lo primero que tiene que transformar es sus pensamientos. Porque los pensamientos determinan tus palabras. Según lo que uno piensa es lo que expresa. De la abundancia del corazón hablan los labios. Y el corazón es el lugar de las decisiones, según el pueblo de Israel. Ellos decían que ellos pensaban con el corazón. Pues no en sí con el órgano, ¿cierto? Pero uno debe pensar con el corazón. No es que la gente dice, ay, no piense con el corazón, ¿cierto? No le meta sentimientos a eso. Claro, toda decisión nuestra tiene sentimientos, ¿o no? Miren, piensen en este detalle. Alguien pasa y te pide una monedita, usted le dice, que va, no lo voy a dar. Pero si esa persona te pide una monedita y hace algún gesto que te duele tu corazón, sacas la moneda. Si tiene un niño, si usted de pronto la mira y ve, ay, se me pareció a mi mamá, usted le movió el sentimiento, ¿cierto? Entonces, las decisiones sí hay que tomarlas con el sentimiento también, porque si no nos endurecemos y a nadie le ayudamos, y bendito sea el Señor, que a veces uno se ablanda. Y si no, imagínense, no haríamos nada, no haríamos limosna. Entonces, lo primero es que pensamientos. Cambia tu manera de pensar para que cambien tus palabras. Tus palabras te llevan a las acciones. La palabra termina llevándonos al quehacer. Uno empieza a decir algo hasta que lo termina haciendo. Y el hacer determina tu personalidad. ¿Es así o no? ¿Por qué? Según lo que usted hace, la gente dice, este es tal cosa. ¿Usted qué? ¿Quién es? Estilista, ¿sí? Ahí va la peluquera, es lo que decimos yo. Ese es su hacer, esa es su persona, ese es su comportamiento. Podemos decir otra cosa, ese es muy, no hace nada ninguno, ese es muy mala clase, por ejemplo. Es lo que piensa, es lo que expresa, es lo que vive, lo que hace cotidianamente. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que nos transfiguremos ¿cómo? En nuestra manera de ser en definitiva. Vamos avanzando pues. Entonces ya dijimos que Pedro, Santiago y Juan son íntimos. Aparece Elías y Moisés. ¿Por qué Elías y Moisés? Piensen a ver. ¿Por qué? La ley, la Torá y los profetas. Muy bien, démosle un aplauso al compañero. Muy bien. ¿Por qué no apareció entonces Jeremías, que también era un profeta? ¿Por qué no apareció Abraham, que también fue tan importante? ¿No cabía ya tanta gente? Miren, lo que quiere decir es lo siguiente. Moisés representa la ley, la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia en los que ellos centran su fe, los judíos. Y Elías representa los profetas. Él es el profeta por excelencia, por encima de Jeremías, de Isaías, por encima de los otros profetas, por esta razón. Porque él es el que volvió a traer al pueblo de Israel al monoteísmo. Ellos se habían alejado del Dios verdadero y ya tenían falsos dioses. Y este es el único que es capaz de volverlos a traer a la experiencia de Dios. Por eso Elías es el que representa a los profetas. Ahí está la ley y están los profetas. Pero ¿eso qué quiere decir? Está la historia. Para uno experimentarse transfigurado, tiene que sanar su historia. Jesús no rechaza la historia. No dijo, acabemos con el Antiguo Testamento. Eso, borrón y cuenta nueva con todo el mundo. No.
trajo a Moisés y a Elías para asumir la historia del hombre. Jesús asume la historia. Nosotros muchas veces no queremos saber de nuestra historia. Hay gente que le dice a uno, borrón y cuenta nueva. No, eso no es verdad. No se vuelva a acordar de eso. No, de eso no se trata. Se trata es de sanar la historia, de restaurar la historia y con toda esa historia seguir adelante. A uno la historia no se le olvida. Se le olvidan cosas. Lo que uno no quiere sí se le olvida, ¿cierto? Uno bregando a acordarse del teléfono de no sé quién y se le olvida. Del nombre de la persona que los... Cuando uno encuentra una persona por ahí que los saluda, uno... ¡Hola, Jorge! ¿Pero qué más? Muy bien. ¿Usted no se acuerda de mí? Claro, claro. ¿Cómo que no? Y uno ahí... Qué situación tan incómoda. No te acordás. No, acordate en el retiro. Ah, claro, en el retiro Yeshua. No, en un retiro. En el pueblo el retiro. Ah. Y de repente le vienen esas imágenes de dolor. Esa persona que nos hizo daño. ¿Pero por qué? ¿Por qué está ahí y nos sigue doliendo? Porque no la hemos sanado. Porque no hemos dejado que el Señor pase. Por eso ahí está Moisés y Elías. Y mire Pedrito tan lindo, ¿cierto? Él dice, hagamos 3 tiendas y piensa en ellos. Ni siquiera piensa en una tiendita para ellos. Entonces iba a quedar chupando frío. Pero mire lo que ustedes decían. Quedémonos aquí en el momento tan bonito. Y dice el texto que no sabía lo que decía. O sea, Pedro estaba hablando bobadas. Estaba hablando bobadas. No sabe lo que dice. Está loco. Pero también dice el texto que todavía estaba hablando cuando se oyó la voz. O sea que el padre le interrumpió, le cortó. ¿Cierto? Cuando una persona está hablando mucho que uno brega a pararla y uno no, es que... Y ella, pero es que usted sabe lo que yo estoy pidiendo. Uno, así hizo el Señor, le cortó. Y muchas veces el Señor le corta a Pedro. En otro momento también le corta. ¿Se acuerda cuando él se lo lleva por allá a un lado y le dice, no, ¿cómo vas a morir? Y él le dice, apártate de mí, Satanás. Le corta. No lo deja seguir hablando. ¿Por qué? Porque la palabra que uno dice se convierte en ¿qué? En un hecho. Y muchas veces el Señor nos tiene que decir, cállese. O a veces uno le dice al hijo, no diga eso, ¿sí o no? Lo hemos hecho. Un hijo que dice, es que si esto sigue así me voy a matar. Ay, no, Dios mío, no diga eso. ¿Cierto? Él está diciendo una bobada. ¿Por qué? Porque Pedro no quiere asumir la cruz. Él estaba hablando con Elías que de lo que tenía que sufrir en Jerusalén, de su muerte en Jerusalén. Y Pedro dice, no, Señor, qué mono aquí arriba, qué boba, ¿para qué nos vamos a ir a que nos mate? No, y lo matan a él y de paso a mí. Claro, si él es del grupo. Es que Pedro está pensando eso. Y esa es la comodidad del retiro. Es la comodidad del grupo de oración. Nos vamos al retiro y allá no está el esposo que moleste, allá no están los hijos, allá le sirven a uno la comida, oran por uno, lo hacen llorar, lo hacen reír. Eso es una delicia. ¿Para qué nos vamos a volver para Matías? Ay, no, ¿por qué no? ¿Qué uno que hace aquí con esas monjitas? ¿Cómo era de rico? Pregúntele a las monjitas a ver cómo viven, ¿cierto? Seguramente también pelean, también tienen problemas. En esas estaba ahí el Pedrinchi y dice, no, para abajo otra vez, mejor vea, así me toca a mí dormir afuera, Señor, pero quedémonos aquí arriba. No nos bajemos. Y a nosotros nos cuesta la cotidianidad. Hay proyectos maravillosos en nuestra vida. ¿Sabe por qué no los hemos disfrutado? Porque no hemos sido capaces de enfrentar, porque no hemos sido capaces de iniciarlos, porque es mejor salir corriendo. Con esa persona, ay, no, con ella yo no quiero hablar. Ese señor como es de mala clase, ay, no, ve, habla vos. No, y para madrugar un poco más y hasta más tarde, mejor quedémonos aquí, donde podamos estar relajados. Y otro curso, en serio, Jorge, y los sábados también, y comunidad también. Y este otro grupo, mejor quedémonos aquí, ¿cierto? Que no nos toque exigirnos mucho. Ahí está pues Pedro en esa situación. Y el Señor le dice que vino la nube. Es muy lindo la nube. ¿Por qué? Porque la nube representa la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba por el desierto? Dice que en la noche el Señor le ponía una nube de fuego que los calentaba. Y en el día le ponía una nubecita fresca que los podía acompañar por todo el camino en el desierto. Eso representa la nube, la presencia de Dios. Eso es lo que conocemos como un circunloquio. O sea, hacer un círculo alrededor de, para no decir exactamente quién es la persona, ¿cierto? Como cuando nosotros estamos hablando de alguien y no queremos que sepa que ya nos va a escuchar, ¿qué decimos? Ese. Ese es el circunloquio, ¿cierto? La gordita, la gordita.
la mona, ¿cierto? Pero no decimos el nombre. Los judíos no decían el nombre de Dios. Entonces por eso dice que la nube, y la nube los cubrió, o sea, Dios los cubrió. Y Pedro todavía estaba ahí hablando, hagamos 3 tiendas, el Señor dice lo que tiene que decir, lo fundamental. ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado, a Él escuchadle. Este es mi Hijo amado, a Él escuchadle. Es todo lo que el Señor tiene para decirnos. Vamos a recopilar pues de este texto. 1. Orar. Listo, apréndanlo pues. 1. Orar. En este tiempo de Cuaresma en nuestra vida, la oración es ir al monte, es ir al aposento alto, es tratar de estar más cerca de Dios. Recuerden lo que decía la Madre Teresa. La oración ensancha el corazón de tal manera que pueda contener a Dios. Cuando oramos buscamos que Dios nos habite, que Dios nos llene. Toda oración nos tiene que dejar llenos de Dios, o si no la oración estuvo ahí medio coja, ¿cierto? Tenemos que orar de tal manera que el Señor nos llene. Nunca la oración es un tiempo perdido, es el mejor tiempo. Ahí sentía él que su vida estaba llena, que no había nada malo en qué pensar, todo estaba bonito. 2, convertirnos. ¿Pero convertirnos en qué? En los íntimos del Señor. ¿En los qué? Dios no tiene preferidos, ¿tiene qué? Íntimos, tiene íntimos. A ver, anímense a buscar el libro de los Números, capítulo 12, versículo 6. Lo va a decir el Señor sobre Moisés. Miren qué bonito, 12:6. Va lo que expresa el Señor, el mismo Dios sobre Moisés. Dice, dijo Yahvé, escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él y hablo con él en sueños. Mire, a los profetas se revela en sueños, ¿sí? Y en visiones. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda mi confianza. Oiga, ¿es qué? Él es de toda mi confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él. Abiertamente y no en enigmas. Qué lindo, ¿no? Hay uno que le dice al Señor si es que le habla en sueños. Hay una manera mejor todavía. ¿Cómo? Boca a boca. Qué bonito, ¿sí o no les parece? Esa es la plenitud de Jesucristo. Dios que les habla, que nos habla directamente. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice el Señor? Este es mi Hijo amado, a Él escuchadme. ¿Y qué dice la Virgen? En San Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hagan lo que Él les diga. ¿Qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado, a Él escuchadme. A ver, estos que sean el Padre. ¿Qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado, a Él escuchadme. ¿Qué dice la Madre? Les diga. La clave en nuestra experiencia de fe es Shema. Escucha, escucha. 2, convertirnos en los íntimos del Señor, así como Moisés y de una manera plena Jesús. 3, se le aparece a Elías y a Moisés. Se reconcilia nuestra historia. 3, sanar nuestro pasado, sanar nuestra historia. 4, Pedro no sabía lo que decía. Pedro no sabía lo que decía. A veces el Señor nos tiene que callar. A veces ante Dios es mejor estar callado. No hable tanto y escuche más. Dígale al del lado, no hable tanto y escuche más. ¿Cuántos oídos tiene usted? ¿Cuántos? ¿Y cuántas bocas? O sea que hay que escuchar ¿cuánto? El doble, ¿cierto? 5, Él es el Abba. Jesús se siente hijo amado. Nosotros nos tenemos que sentir hijos amados. El Padre le dice, también en el bautismo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Marcos 1:11. 6, escucha, Israel. Deuteronomio 6:5 lo decía por acá ahora Andri. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y 7, vuelva a bajar al valle. Vuelva a bajar a la cotidianidad de la vida, porque la vida sigue. Dígale al del lado, vuelva a bajar al valle. Cuando uno está transfigurado, tiene que ir a llevar la bendición a la familia. Vuelva a bajar al valle. Vuelva a bajar.
Vuelva a bajar a su cotidianidad. Usted tiene que llevar la bendición a su casa. Usted tiene que llevar la bendición a sus hijos. Usted tiene que llevar la bendición a su esposo. Usted tiene que llevar la bendición a su trabajo. No es solamente decir aquí, ay, yo voy a un grupo, lo más de bonito. Y vamos a pedirle al Señor de nuevo su espíritu, su gracia. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre primero esas esclavitudes. El Señor a Pedro, a Santiago y a Juan inclusive ya los había sacado del desierto. Y ya los había llevado a un lugar maravilloso, al monte, a la presencia de Dios. ¡Qué rico! Como Moisés, como Elías, que también lo buscó por 40 días en el Horeb. Así estaban ellos. Ya habían superado todo, la esclavitud, el desierto. Pero ya se querían acomodar. El peor pecado del pueblo de Israel fue que entró a Egipto y se acomodó allá hasta que se hicieron esclavos. A veces la esclavitud nos llega producto de la bendición. Dios nos bendice y nos apegamos. Dios nos da la frutica y como el mico nos quedamos ahí agarrados hasta que nos mate. Hasta que nos mate esa esclavitud. Esa puede ser nuestra vida. O puede que ya estemos en el desierto luchando la vida. Ojalá estuviéramos ya en la presencia de Dios como Moisés, Elías, Pedro, Santiago y Juan. Pero si estamos ahí, no es para quedarnos allá, es para bajar a entregar las bendiciones. ¿Quién está necesitando las bendiciones en tu casa? En el valle de la vida, en la cotidianidad. Jóvenes, ¿qué jóvenes están necesitando la palabra? Parejas, ¿qué otras parejas están necesitando la palabra? Empresarios, empleados necesitan la palabra. Tú debes ser un testimonio. Personas que laboran en una máquina en la cotidianidad del día, tus compañeros necesitan la palabra. Vinimos acá hoy y yo espero que salgamos felices, alegres, que tengamos una sonrisa, ojalá todo eso. Pero no es para decir, hagamos 3 tiendas y quedémonos aquí. Señor nos bendice para hacer bendición. Él le dice a Abraham, te bendeciré y te haré bendición para los demás. El objetivo de Dios es transfigurarse, mostrarse y transfigurarnos a nosotros para que llevemos ese bien a los otros. Jorge, es que mi esposa, es que mi pareja es muy difícil. Es que mi esposo, que vea tu rostro transfigurado hoy. ¿Qué es tu rostro transfigurado? Nuevos pensamientos, nuevas palabras, nuevas acciones, nuevos pensamientos. ¿Qué pensamiento tienes de tu pareja? ¿Qué pensamientos tienes de esa persona a la que no quieres? Comienza a cambiar esos pensamientos hacia ella. Comienza a tener unas nuevas palabras hacia tus hijos. Comienza a tener unas nuevas acciones. Esa es la transfiguración. Esa es la plenitud de la Cuaresma. Ir experimentando al Señor transfigurado, que es un adelanto a la resurrección. Él se les adelantó a lo que sería la resurrección. Él se les reveló ahí plenamente como era. Ya no podían dudar, pero solo a los íntimos. Solo los íntimos vemos la plenitud de Dios. Solo el que es capaz de intimar con Dios, de meterse en su corazón. Por eso Él nos dice, ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros. A Él le arde el corazón. Piensa si a ti te está ardiendo el corazón de deseo de mirarlo, de encontrártelo, de vivir con Él, de vivir en Él. Pidámosle al Señor su Espíritu. Dígale conmigo, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo. Regálame la claridad de la palabra. Yo te invito para que pienses en este momentico. ¿Qué te ha dicho el Señor esta noche? ¿Qué nos ha dicho? Guarda en el corazón una palabra. Te está invitando el Señor a ser más íntimo. O todavía sos de la multitud, de los 500 por allá. O todavía sos de los 120. O todavía estando muy bien, sos de los 70. Ya estás en los 70 al menos. Ya estás entre los 12. ¿O quieres estar como Pedro, Santiago y Juan, de corazón a corazón? Es que yo a los míos les hablo de corazón a corazón. Es que yo a los míos les hablo de boca a boca. A los profetas les doy sueños y visiones. Pero a mi amigo Moisés le hablo de mis labios. Pero a Jesús y a ustedes que escuchan, no solo de boca a boca, a ustedes les digo,
Ustedes son mis hijos amados. Ustedes son mis hijos. A Él escuchadle. ¿Y será que vale la pena que alguien escuche nuestra palabra? Yo te invito para que pienses. Si tenemos las palabras de Dios, para que el Padre diga también sobre nosotros, a Él escuchadle. O tendría que pensar nuestro Padre, mejor que no escuchen lo que Él dice. Porque estamos como Pedro, diciendo bobadas. Alejémonos de la cruz, alejémonos del grupo. No, qué cansancio, no, qué pereza. No, quedémonos aquí, mejor a distancia, mejor a medias. Escucha más bien a Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Qué nos ha dicho Jesús? ¿Qué nos dice? Piensa en tu corazón. ¿Qué palabra hayas guardado de Jesús en tu corazón? ¿Qué es lo que Él nos dice? Una palabra tuya bastará para sanarnos. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Ustedes están limpios por la palabra que han oído de mí. ¿Qué nos dice el Señor? Había una familia que tenía 2 hijos. Uno se perdió, pero un día volvió y el Padre lo recibe con los brazos abiertos. ¿Qué te dice el Señor? Lo que nos decía hoy el Evangelio. Habían 2 hombres, uno rico y el otro pobre. El pobre estuvo todo el tiempo ahí y el rico nunca lo vio. Solo al final, cuando ya no había nada que hacer, se acordó. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué te está diciendo sobre tu familia, sobre tu hijo, sobre tu relación de pareja? ¿Qué te dice hoy? ¿Qué tal si comienzas a pensar distinto, a hablar distinto y a actuar distinto? Puede cambiarte tu relación de pareja. Dígale conmigo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Señor, dador de la vida. Ven y danos vida. Y ante la presencia del Espíritu, respondamos pues como María. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.